Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido, morirá. Insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Gloria y alabanza a ti, Cristo. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Una de las ilusiones de las que vive nuestro mundo hoy es lo que llaman la realidad virtual, es decir, algo que no es real,
sencillamente, por mucho que se le llame realidad, es ficción, bien sea una ficción audiovisual, bien sea de otra manera. Pues bien, muchas veces nos pasa a nosotros que vivimos efectivamente lejos de nuestra propia realidad. Nos creamos en nuestra mente otra imagen distinta de lo que somos, nos hacemos una imagen ideal y no tomamos en cuenta lo real, lo que realmente hacemos. Así pues pasa, por ejemplo, pues con la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos como cristianos. Pensamos enseguida que porque no matamos y robamos ya somos unos cristianos maravillosos que aman a Dios con todo el corazón y todas las fuerzas. De hecho, muy poca gente pide perdón por no amar a Dios con todo el corazón, lo que quiere decir que nos creemos que sí, que lo hacemos. Y por lo tanto nos situamos entre el número de los, no digo yo santos, pero casi santos. La realidad es otra y viene a recordárnoslo hoy el Señor. Por lo pronto, Ezequiel, en la lectura que hemos escuchado, un fragmento de su profecía, habla en nombre de Dios y recuerda justamente esta realidad. Lo que pide el Señor es conversión, pero no una conversión virtual, la que se opera en nuestra mente. No, yo quiero ser estupendo, quiero hacer todo lo que el Señor dice, tengo la intención de... Recordemos aquel refrán español que dice que de buenas intenciones está el infierno lleno. Y es que muchas veces nos contentamos con eso, con tener la intención de a ver si mejoro. Pero lo que dice el Señor es otra cosa. Nos hace poner los pies sobre la tierra y nos dice, si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos, empieza a practicar el derecho y la justicia, entonces es cuando vivirá y no morirá. Si se convierte realmente, porque no quiere el Señor la muerte del malvado, sino que se convierta de su conducta, que cambie de conducta y que viva. De la misma manera que ocurre al revés, alguien que normalmente ha ido haciendo el bien, pero se tuerce y empieza a hacer el mal, él mismo está firmando su condena. ¿Por qué? Pues porque se ha apartado de la línea del bien y entonces la gente también en su tiempo, como hoy, decían, no es justo el proceder del Señor. ¿Cómo que? ¿Que no es justo el Señor? Sois vosotros los que sois injustos. Y vuelve otra vez a cargar las tintas. Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que ha cometido. Por eso tenemos que estar vigilantes siempre. Dice el apóstol en una de sus cartas, el que se cree seguro, cuidado, no caiga, porque siempre estamos en peligro de podernos apartar del Señor. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el bien, él mismo salva su propia vida. Si recapacita y se convierte, vivirá y no morirá. Así lo dice Ezequiel, o Dios a través del profeta Ezequiel. Jesús nos lo dice de otra manera, pero viene a decir lo mismo. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De nuevo, una advertencia con tintes serios. Ya sabemos cómo enjuiciaba Jesús a escribas y fariseos cuando tantas veces los llama hipócritas por su falsa religiosidad, su pretender ser maravillosos. Recordemos al fariseo que coloca a Jesús en el templo diciendo, te doy gracias porque no soy como los demás ni como ese publicano. O cuando les llama hipócritas porque limpian lo de fuera, pero el alma la tienen llena de pecado, etc. Pues si no es nuestra justicia mayor, si no superamos esa forma de comportarse, no entraremos en el reino de los cielos.
Y entonces Jesús empieza, todo está situado en el ámbito del Sermón del Monte, hemos leído esta misma lectura hace pocos domingos, empieza a decir: he venido no a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y buscando esa plenitud, comenta, entre otros, el quinto mandamiento, donde escuetamente se decía a los antiguos: no matarás. Pero Jesús viene a perfeccionar esa ley y viene a decirnos que no basta con no matar. De hecho, el mandamiento supremo que nos va a dejar Jesús es amar como Él nos ha amado. Y por lo tanto, no basta con no matar, hay que ir mucho más lejos, mucho más allá. Y es ahí donde probablemente se tiene que situar el ámbito de la conversión de la mayoría de nosotros. Porque muchas veces nos quedamos tan tranquilos simplemente porque no matamos, no hacemos daño, etc. Bueno, no hacemos daños quizá violentos, pero daño sí que hacemos. Nos hacemos unos a otros. Por ejemplo, con nuestras palabras. Críticas, juicios, incluso difamaciones y calumnias. Eso está a la orden del día. Y es una de las cosas de las que nos tenemos que convertir. No basta con la buena intención. El Señor espera un cambio real en nuestra vida. Y la Cuaresma viene con esa urgencia a nuestras vidas. La urgencia de que realmente demos un paso adelante en nuestro progreso hacia la auténtica santidad, que implica cambio de conducta en determinadas cosas. He ahí por qué en la Cuaresma se nos pide mayor tiempo dedicado a la oración. Una oración que en contacto con la palabra de Dios, en primer lugar, nos ayudará a descubrir los puntos negros de nuestra vida, los que habría que convertir más urgentemente. Y luego, por otra parte, el contacto y el encuentro con Dios nos da la fuerza que nosotros no tenemos a la hora de emprender este cambio de conducta. Ciertamente no basta con el deseo de cambiar, y nosotros difícilmente tenemos en nuestras manos la capacidad para superar nuestra tendencia al mal. Para eso necesitamos la fuerza de la gracia de Dios. Más de una vez he recordado aquí cómo ese cambio será posible solo si, como Jesús nos dijo, vivimos muy unidos a Él. Él es la vid, nosotros sarmientos. Ramas que, si no están insertas en el tronco, no pueden dar frutos. He ahí probablemente la razón de nuestra falta de cambio en nuestra vida, porque probablemente no llevamos una vida espiritual seria. Y seria quiere decir escucha de la palabra de Dios y puesta en práctica de lo que Dios nos dice. Fundamentalmente eso. Para ayudarnos a eso necesitamos la oración, los sacramentos, la lectura, meditación de la palabra de Dios, el rezo del Santo Rosario, el recurrir a los santos, lectura espiritual, 1000 cosas que nos pueden ayudar. Pero la clave está en la escucha y obediencia a la palabra de Dios. Sin eso, difícilmente puede haber un cambio en nuestra vida. Muchas veces porque es que ni nos damos cuenta de que estamos en una realidad virtual, no en la realidad auténtica de nuestra vida. Esa solamente la ve Dios, Él que conoce y escruta los corazones. Por eso, mientras todavía estamos de camino, es momento de arreglar las cosas. Mientras el Señor nos conceda tiempo en esta vida, tenemos ocasión de ese cambio. Pero démonos cuenta de que el tiempo se va agotando. Cada Cuaresma que pasa nos queda menos tiempo de presentarnos ante el juez, que dice Jesús. Cada vez nos queda menos tiempo para ese arreglo de nuestra vida. Por lo tanto, diríamos que cada Cuaresma se presenta con más urgencia
de conversión, precisamente porque la ocasión o las ocasiones se nos acaban. Ni siquiera sabemos si esta será la última Cuaresma de nuestra vida. En más de un caso, probablemente será así. ¿Vamos a desaprovechar la ocasión? Vamos a pedir al Señor con todas nuestras fuerzas para que, como hemos pedido en el Salmo, no lleve cuenta de nuestros delitos, que tenga misericordia, porque nuestra alma espera en Él, en el Señor. Nuestra alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora, porque tenemos verdadera necesidad de Él, del que nos ama más que a su propia vida.